La antropología filosófica viene a ser un estudio del hombre por sus causas últimas y principios esenciales del ser y del obrar humano. Y esta es la primera sección de las 4 que conforman esta serie. La antropología filosófica es el estudio de la esencia del hombre para encontrar respuesta a las preguntas que a continuación se plantearán. Vayamos pues a ver estas preguntas. Muy bien, ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, vamos a hacerlo con 3 preguntas fundamentales sobre el hombre. ¿Quién soy? ¿Qué he de hacer de mi vida para que sea una vida plena? ¿Existe otra vida después de la muerte? Vaya que estas preguntas nos ponen de inmediato a reflexionar, pero mejor continuemos. Creo que estas preguntas, ¿quién soy? ¿Qué he de hacer de mi vida para que sea una vida plena? ¿Y existe otra vida después de la muerte? Nos crean necesidad de disponer de información misma que se tratarán en los siguientes temas que siguen. Empezando con esta diapositiva que muestra una separación del hombre y la persona. Tenemos primero al hombre en el mundo natural y sus facultades operativas humanas. En otra sección tenemos lo que es la persona humana. Vamos a ver los aspectos centrales del hombre como persona. ¿Ok? Finalizaremos con la sección origen y destino de la persona humana, que consiste en un análisis de ese origen y del destino de la persona humana. Muy bien. En esta diapositiva tenemos el plan general del tema y los temas que mencionamos en la diapositiva anterior. En este video, en la primera sección vamos a tratar el estatuto científico de la antropología filosófica, es decir, vamos a ver lo que es la base filosófica y los principios que definen la naturaleza y la validez de su conocimiento. Empezaremos pues con la primera sección. Aquí presentamos el contenido de la introducción, o sea, la introducción es la primera sección. Este es el índice y respecto al tema 1, de hecho, corresponde a las 3 preguntas que ya expusimos. Así que pasemos al tema número 2, la delimitación del término antropología, que a continuación vamos a ver. Y terminemos de ver el índice. El punto 3 es el objeto de la antropología filosófica. El 4 es la precomposición del hombre como espíritu encarnado. El 5 es el método de la antropología filosófica. Y el 6, antropología teológica. ¿Por qué el título de este apartado de la introducción? ¿A qué se refiere la delimitación del término de antropología? Delimitar el término antropología se debe a que existen varios tipos de antropología y es deseable conocer el alcance de la antropología filosófica por su enfoque en lo que es la esencia del ser humano y su relación con el mundo. Veamos pues que contiene el punto 2, delimitación del término antropología. La antropología filosófica o filosofía del hombre es un estudio del hombre por sus causas últimas y principios esenciales del ser
y obrar humano. Vayamos ahora al objeto de la antropología filosófica. Este tema 3 es relevante considerando que se trata del objeto de la antropología filosófica. Su relevancia está en que las ciencias, todas las ciencias, precisamente se especifican por su objeto. Veamos el objeto de la antropología filosófica. Su objeto es el estudio filosófico del hombre, lo que el hombre piensa de sí mismo. Veamos eso del estudio filosófico del hombre. Es decir, el estudio para encontrar una respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre? Tomado en la unidad y tomado en la globalidad de su existir y de su naturaleza. Para acceder a la esencia es preciso partir de su obrar. Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar lo que es tomado en la unidad y en la globalidad? En la unidad se refiere a una visión integral del ser humano, es decir, entenderlo como un todo completo, no como una suma de partes separadas, es decir, cuerpo, mente, emociones, relaciones, etc. Ahora bien, en la globalidad de su existir se refiere a considerar todas las dimensiones de la existencia humana, biológica, psicológica, social, moral, espiritual, histórica, porque el ser humano se desarrolla en todas estas dimensiones a lo largo de su vida. Por eso, entenderlo globalmente significa no reducirlo a una sola de ellas. Ahora bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué es eso de que es preciso partir de su obrar? Partir de su obrar se deriva de una expresión clásica en filosofía que dice que el obrar sigue al ser. Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar eso de que el obrar sigue al ser? La idea central es que el modo en que algo se comporta, en que algo actúa, que es su obrar, viene a estar determinado por lo que realmente es, por lo que es su ser. Continuemos con el apartado 4, la precomposición del hombre como espíritu encarnado. Tenemos que el método de la antropología filosófica se quiere alcanzar lo más radical del hombre, ¿okay? Debería ser capaz de dar cuenta de la dimensión corporal y de la dimensión espiritual del hombre, porque se trata con ello de evitar caer en un reduccionismo, si solo se trata lo espiritual o si solo se trata lo material. Lo de espíritu encarnado, ¿qué significa? ¿Qué se refiere? El espíritu encarnado se refiere a la idea de que el ser humano es una unidad de cuerpo y espíritu. No somos solo materia, no somos solo cuerpo, ni solo espíritu, alma o mente, sino ambos unidos de una forma inseparable. Vayamos al punto 5, el método de la antropología filosófica. En las ciencias se entiende por método el camino o proceso para alcanzar el conocimiento de algo. Es decir, es un caminito con una meta. Dentro de este método tenemos los planos metodológicos. Tenemos el planteamiento clásico por un lado, con el inciso A, y el planteamiento moderno, o sea,
En los planos tenemos el clásico y tenemos el moderno. Vayamos al planteamiento clásico. Aristóteles considera al hombre como un ser en el mundo de la naturaleza. Por otra parte tenemos el planteamiento moderno. Ahora bien, el plano clásico difiere mucho del plano metodológico moderno. Pues sí difiere mucho, ¿no? Como vemos en el diagrama, lo descarta a las categorías del mundo natural, aunque como veremos adelante no se contraponen. O sea, el planteamiento moderno considera al hombre como sujeto personal irreductible a las categorías del mundo natural. Este planteamiento moderno se basa en una concepción del hombre construido a partir de experiencias de la libertad, de la dignidad y de la identidad personal. Me parece pues que una forma de ver al hombre de manera individualista. Continuando con el método de la antropología filosófica, se tiene que los enfoques vistos no se contraponen en lo general. ¿Por qué? Porque la realidad humana es tan rica y compleja que no puede abarcarse con una sola mirada. O sea, que puede aceptar lo que Aristóteles lo considera como una parte de la naturaleza y también el enfoque del método moderno individualista, y además a continuación vamos a ampliar esto. O sea, decimos que la realidad humana es tan rica y compleja que no puede abarcarse con una sola mirada. También dijimos que estos enfoques no se contraponen en sus líneas generales. ¿Por qué? Porque es necesario aproximarse a esas miradas desde diversas perspectivas. Para acceder a la realidad humana hemos de distinguir los planos de estudio siguientes. Tenemos, inciso A, el plano de la exterioridad, inciso B, el plano de la interioridad y finalmente tenemos el plano metafísico. Así que tenemos los planos y que a continuación vamos a explicarlos. En el caso del plano de la exterioridad, viene a ser un plano empírico positivo, que es un modo de experimentar, de considerar al ser humano. ¿Cómo lo vamos a considerar? Como objeto más dentro del mundo material. Nos vamos al plano de la interioridad, donde se ha de analizar el obrar humano. Ahora, ¿a qué se refiere ese plano de la interioridad? Pues a la dimensión más profunda y personal del ser humano, que es donde se encuentra la conciencia de sí mismo, o sea, lo que es la reflexión, la experiencia interior y la capacidad de conexión con la trascendencia. A eso se refiere el análisis del obrar humano. Así es, pues. Por supuesto, considerar también el análisis del obrar humano. En el plano metafísico se requiere la lectura metafísica de los datos empíricos. Vayamos a ver algunas nociones, ¿ok? Antes de entrar de lleno a lo que es el plano metafísico. Tenemos dentro de las nociones relevantes lo que es el ser. El ser es esencia existente. Esencia existente se identifica con el ente, lo que es el ser. Ser es aquello que es o existe. Existencia o acto de ser, que en latín es el esse. Con la palabra ser
nos referimos a todo aquello que existe. Nada puede estar fuera del ser. O sea que ser y ente son una especie de sinónimo. Así es, el ser se identifica con ente. Veamos otras nociones. La metafísica se caracteriza por que explica por sus causas últimas y también por las causas próximas. La metafísica es una ciencia máximamente penetrativa. Ahora, ¿a qué se refiere eso de máximamente penetrativa? Considera al ser en cuanto ser. Ahora, decíamos que la metafísica es una ciencia máximamente penetrativa. Se refiere a que no se queda en la superficie de los fenómenos, penetra en las causas últimas, en los principios más universales y profundos. Estudia al ser vivo y al cuerpo en cuanto son seres. Pregunta por qué existen, qué significa que sean, cuál es su causa última, si hay un fundamento necesario del ser. Es la más profunda ciencia porque aborda lo que es común a todo lo que existe. Estamos hablando de los trascendentales. A todo lo que existe se refiere al ser, la unidad, la verdad, el bien, causa, sustancia, etc. O sea, aborda a todo eso. Y también la metafísica interroga sobre Dios, sobre el alma, sobre el ser necesario, es decir, lo trascendente. Ahora bien, esta ciencia máximamente penetrativa, que es la metafísica, es porque no se queda en la superficie, decíamos, de los fenómenos, ¿okay? Sino que va al fondo del ser mismo. ¿Okay? Por ejemplo, la biología estudia el ser vivo como vivo. La física estudia el cuerpo como móvil, que se mueve. La metafísica, en cambio, estudia al ser vivo y al cuerpo en cuanto que son seres. Pregunta, ¿por qué existen? ¿Qué significa que sean? ¿Cuál es su causa última? Y si hay un fundamento necesario del ser, etc. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Volvemos a comentar. Ahora vamos a entrar en forma de la metafísica. Decíamos que es máximamente penetrativa porque busca comprender el ser en su totalidad, desde sus raíces más profundas hasta sus consecuencias últimas. La metafísica es la ciencia que más lejos llega en la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pasamos al plano metafísico. En filosofía, los planos de la exterioridad y de la interioridad, aunque fundamentales para comprender lo que es la experiencia humana, se consideran limitados para capturar la esencia radical de la persona. Pero la metafísica, por otro lado, se propone ir más allá de estos planos para poder abordar preguntas sobre el ser, la existencia y la trascendencia. Se trata de tomar conciencia de que las ciencias empíricas proporcionan una base de conocimientos común a todos los seres vivos. Si ya mencionamos los trascendentales. Ahora bien, pero no agotan lo radical de la persona humana en las ciencias empíricas.
Sin embargo, el plano metafísico agota lo radical de la persona humana, ¿ok? La experiencia cotidiana y la percepción del mundo, esto es la metafísica, busca la naturaleza última del ser, investigando preguntas sobre la existencia, la realidad, el tiempo, el espacio y la naturaleza del ser en sí mismo. Es decir, explora dimensiones trascendentes que pueden ir más allá de la experiencia sensible, ¿ok? La conciencia y la subjetividad. Continuamos con el plano metafísico. Es preciso dar el salto al fundamento ontológico del sujeto humano. La persona en particular es el ámbito privilegiado para el encuentro con el ser y por lo tanto con la reflexión metafísica. Pero, ¿qué es eso del salto ontológico? Esta expresión del salto ontológico se refiere en filosofía a un proceso de profundización radical que viene a buscar comprender qué es lo que hace que el ser humano sea lo que es decir, cuál es su modo de ser fundamental. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a continuar con el punto 6, antropología teológica. En esta última diapositiva tenemos algunos aspectos sobre la antropología teológica y concepción cristiana del hombre. Ahora bien, tenemos que el núcleo de la antropología cristiana es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. El estudio antropológico nos revela que el hombre es un ser abierto al infinito, un ser con ansias de eternidad llamado a una plenitud. Ahora bien, ¿a qué se refiere un ser abierto al infinito? Vamos a ver. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero veamos a qué se refiere un ser abierto al infinito en filosofía. Un ser abierto al infinito se refiere al ser humano como un ser que por su propia naturaleza trasciende los límites de lo finito, es decir, que no se agota en lo material ni en lo inmediato, sino que está orientado hacia algo más grande, absoluto o infinito, y que de manera sintética lo expresa la parte final del diagrama. Un ser con ansias de eternidad llamado a una plenitud. Veamos a qué se refiere un ser abierto al infinito. En filosofía, un ser abierto al infinito se refiere al ser humano como un ser que por su propia naturaleza trasciende los límites de lo finito. Es decir, que no se agota en lo material, no se agota en lo inmediato, sino que está orientado hacia algo más grande, hacia algo absoluto, hacia algo infinito. Un ser con ansias de eternidad llamado a una plenitud. Con esta diapositiva, más bien con la diapositiva anterior, hemos terminado con la sección número 1 y seguiremos con el video de la parte 1 de la sección número 2.